Como cada viernes, Vero González está con nosotros y hoy vamos a hablar de la legislación que favorece el empleo de las personas con discapacidad. Vero, ¿de qué se trata esto? Buenas noches. ¿Qué tal, Maga? ¿Cómo estás? Empecemos por decir que el 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad, es decir, que la población es muy amplia. En Argentina somos 5 millones las personas con discapacidad y solo 1,8 millones tienen el certificado único de discapacidad. ¿Y por qué nos referimos a esto? Porque para acceder a las distintas herramientas que permiten la inclusión laboral, alegando tener una discapacidad, es necesario tener el CUD. Un tercio de personas con discapacidad son económicamente activas, digamos, tienen la posibilidad de trabajar. Claro. 40,3% de varones con discapacidad tienen empleo y en el caso de las mujeres baja muchísimo este porcentaje y por eso se los traje, porque la variable de género incide. 25,8% de mujeres con discapacidad tienen empleo. La fuente de estos datos es el estudio del perfil de las personas con discapacidad de 2018, que es un estudio poblacional. Los datos más recientes del censo todavía no fueron procesados para discapacidad. Ok. Hecho este diagnóstico, digamos, conociendo cuál es nuestra población con discapacidad, quiénes son y cuántos de ellos tienen trabajo, es que una legislación necesita respaldar e impulsar, ¿no? Que las personas puedan estar empleadas. Exactamente, así es. Y una de las legislaciones positivas es el cupo laboral. Déjame contarte un poquito, hagamos un poco de historia en relación a la ley de cupo. El antecedente de la ley de cupo es la ley 20.923, que fue un logro del Frente de Lisiados Peronistas. Fue una organización que en los 70 luchaba porque las personas con discapacidad tuviesen acceso a la vivienda, a la educación y al empleo, en un momento donde se veía a las personas con discapacidad como objeto de asistencia. Claro. Esa ley fue la tercera norma derogada por la dictadura y muchos de sus integrantes desaparecieron. La ley vigente ahora, esta ley que te decía, que fue derogada, establecía cupo no solo en el Estado, sino en las empresas privadas. La que tenemos actualmente, que es la 22.431, establece un cupo, que es un piso del 4%, en el Estado Nacional, en sus 3 poderes, organismos descentralizados, o en las empresas privadas concesionarias de servicios públicos. Hay que hacer una reserva de estas vacantes para personas con discapacidad en las distintas modalidades de contrataciones y estas reservas de los puestos se deben notificar a la Secretaría de Trabajo y a la Agencia Nacional de Discapacidad, que debe ser veedora en los concursos. Bien, es así como se articula la posibilidad de conseguir un trabajo. Exactamente, así es, y deben informarse cuántas personas están empleadas en cada organismo y si no se informan, se toma como que no se cumple el cupo y se puede sancionar a los funcionarios responsables de estas áreas. Bien. Según la última información que se tiene del cumplimiento del cupo, del nivel de cumplimiento del cupo, estamos por debajo del 1%, en un 0,98. Esta información es del 2019. No hubo más estadísticas en este sentido. Así que nadie cumplió el cupo. Claro. Primero que no se cumplió y segundo que hoy no sabemos exactamente cuántas personas con discapacidad están empleadas ni se está auditando a quienes deban emplearlas, ¿no? Así es, porque es un dato que ya quedó muy viejo. Claro. También la ley prevé la concesión de pequeños comercios en espacios públicos. La ley es la 24.308, que se debe otorgar a personas con discapacidad para que los exploten, para que tengan su fuente de trabajo, su emprendimiento. Ok. Otra ley que promueve la inclusión laboral es la 26.816, que es la de régimen federal de empleo protegido. El empleo protegido está previsto para personas, sobre todo con discapacidad intelectual y psicosocial, para que produzcan elementos o brinden servicios. Y esta ley lo que permite a los operarios y operarias que tengan derecho a una ART, a cobertura social, asignaciones familiares, y algunas personas recientemente se han podido jubilar en el empleo protegido, que eran derechos que antes no tenían. Una parte del salario, que el salario es muy bajo, hay que decirlo, la paga el Estado Nacional a través de la Secretaría de Trabajo. Y este empleo, el empleo protegido, es compatible con las pensiones no contributivas, a no ser que la persona
cobre un salario mayor a 3 jubilaciones mínimas, lo cual no suele ocurrir. Claro. Entiendo. ¿Qué pasa con las empresas privadas? Yo te decía, Maga, que no hay un cupo para las empresas privadas, pero sí hay un estímulo para contratar personas con discapacidad, que son descuentos impositivos. A ver. Hay una deducción del 70% del impuesto a las ganancias, hay una exención del 50% de las contribuciones patronales para cuando se contrata a las personas con discapacidad por un periodo indeterminado, y esto es por un año. El primer año de la contratación tenemos esta deducción. En el caso de que la persona contrate un grupo laboral protegido, que es un grupo de personas que realizan una tarea determinada en el marco del empleo protegido, hay un 50% de contribuciones patronales que aporta el Estado. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires se deduce el 50% de ingresos brutos. Como verás, legislación tenemos un montón. Sí. Lo que sí hay que seguir trabajando, porque evidentemente si hay un 80% de personas con discapacidad sin empleo, hay que seguir trabajando en esta mirada capacitista que hace que se vea a las personas con discapacidad como improductivas, porque si no, muchas más personas con discapacidad tendrían trabajo. No hay una única manera de trabajar, no hay una única manera de hacer, y lo importante es valorar las contribuciones que tenemos para hacer las personas con discapacidad. Me encanta que lo digas, me encanta que tengamos la posibilidad de decirlo acá. Vero, muchísimas gracias. A vos, Maga, nos vemos.